regreso en esto que se llama Palo Dado ni Dios lo quita. Y bueno, me acompaña mi amigo Josué Sánchez, amigo. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto. Después de que unos días te fuiste a tomar la cheva, te hizo mal en la garganta y todo. La cruda, ¿no? Sí, verá, la cruda realidad, Sí, la botana. le voy a preguntar todo. a Margarita que me dé algún preparado. Sí, verá. Ella es experta en eso, ¿no? Para que yo me Sumamente. recupere. Con eso ahora va a ser directora de Pemex. Ah, sí, algo Entonces así. hay que verlo Eres así, porque es la única terrible. que sabe cómo amanece el crudo todos los días. ¿Cuántas Entonces, bueno. cosas pasaron en la política? Sí, Pero tremendas, bueno, ¿ah? para Tremendas. platicar alegremente de la política, le agradezco que me haya tomado la invitación a mi amigo, el exalcalde de Mérida y excargos además que ha tenido y todo, tanto en su partido como en su carrera política, Luis Correa Mena. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Gusto saludarte de nuevo. Te ves bien y relajado. ¿Será porque ya no estás en la política, amigo? Pues en parte por eso y los paseos en moto. Pues, También. Relajan. Relajan. La También política ya ya se no llama. relaja. Relajea. Pero algunos, nada más. También ya declinó, ¿no? También ya declinó ya de la ¿Hace política cuánto un rato. dejaste al PAN, Luis? Mira, son dos momentos. 1998 renuncio al Partido Acción Nacional, regreso en 2004 y luego después de la elección del 2007, Así es. no inicié el proceso de refrendo de la militancia, no hice ninguna acción y pues prácticamente desde el 2007 a la fecha me he mantenido a distancia. ¿Qué 10 viste en años. ese momento? En el primer momento, en el de 1998, yo tenía una reflexión que había compartido con algunos amigos, inclusive Castillo Peraza, de que el partido estaba ya desviando un poco su ruta, que los conflictos o las discusiones internas eran más de grupo que de razón. Así es. Entonces, si pertenecías al grupo mayoritario tenías la razón y si pertenecías al grupo minoritario, Ya aunque el no, gracias. argumento Algo te similar respaldara. pasa en todo el país actualmente. Y entonces, desgraciadamente, desde ese entonces empezó a suceder las cosas así. Incluso hubo pues, un mayoriteo en el ámbito de la dirigencia estatal en ese tiempo que pues ubicó a dirigentes que eran afines a determinado grupo y yo eso lo venía viendo, lo vi a nivel nacional inclusive, y entonces yo traía una reflexión en ese sentido, te digo, compartida inclusive con Castillo Peraza. Desafortunadamente él sale antes del partido, cosa que motivó que yo acudiera a él a decirle, ya me echaste a perder Claro. el Toda asunto, jugada, porque ¿no? cuando yo me Claro. salga van a decir que me salí siguiéndote a ti, cuando realmente el que estaba sustentando lo que estaba pasando en el partido, pues estaba obviamente más involucrado en cuestiones operativas y directamente yo. Así fue como la primera vez me salí. ¿Cómo regreso al partido? Pues me toca de alguna manera estar en Yucatán en el momento en donde Víctor Cervera Pacheco se lanza de candidato a la presidencia municipal y veo en esa candidatura pues el intento de reformularse el PRI al que me había enfrentado yo años antes. Bueno, Víctor Cervera fue el candidato opositor a un servidor en 1995 por la gubernatura del Así Estado, es. entonces de alguna manera pues un aliciente, un motivador Claro. importante para mi regreso al Partido Acción Nacional fue precisamente la candidatura de Víctor Cervera, incluso motivada o pues no solicitada, pero prácticamente sí, por aquellos a quienes había yo acudido a pedirles el respaldo a la candidatura de Manuel Fuentes, Ok. a la alcaldía de Mérida. Me dicen, oye, pides que confiemos en Acción Nacional y el primero que no está confiando en el PAN eres tú. Pues, Entonces, claro. cuando vemos que tú le apuestas, como nos estás pidiendo que nosotros apostemos es. por la candidatura del PAN. Entonces regreso al PAN. ¿Qué veo en 2007? Pues no, hubo una confrontación interna por la candidatura a la gubernatura en 2007 entre Sí, cómo no. Ana Rosa Payán, Xavier y yo, que lo menos que se puede decir de eso es que no protegió, no preservó, no fomentó, no incurrió en características Claro. democráticas Sí. ese proceso interno. Entonces, a diferencia de Ana Rosa, que públicamente se manifestó en contra del resultado y en contra inclusive del candidato del Partido Acción Nacional, yo únicamente dije que no avalaba los resultados. Me parecía que los resultados obtenidos de esa contienda interna no eran producto de una voluntad, sino Así un es. producto de un manipuleo desde imposición, la tal vez, posición ¿no? de poder, Claro. Así es. desde la posición de poder para obtener al candidato que les parecía más a modo para proteger sus intereses.
Y entonces a partir de eso me hice a un lado, y pues al hacerme un lado se fue tomando distancia, hasta que finalmente pues ya no tengo ni la militancia, porque no hubo el refrendo de la militancia, no hice el trámite respectivo. ¿No te interesaría volver en algún momento? Mira, yo creo que ya los momentos del PAN son totalmente otros. Hay una nueva generación de gente protagonizando la política del PAN. Me parece que distan mucho muchas situaciones de la política que yo viví o la que traté de hacer. Y cada vez en la práctica de la política, en la praxis política, hay menos coincidencia con lo que yo hacía o lo que trataba de hacer dentro del PAN. Ya no es la mística que tú viste y en la que tú creciste, porque tú vienes de una familia que estuvo en el PAN metida. Mira, y que además Juan, creció mucho con tiempo, todo claro. eso. Hoy se puede ver con claridad lo que hace años de alguna manera yo sostenía y parecía una herejía, ¿no? Alguien que estaba Salir a pateando. decirlo en ese momento. Decirlo, que el partido dejó de decir lo que creía por hacer lo que le convenía en busca de votos, ¿no? Así es. O sea, dejó de ser una militancia que buscaba que los valores en los que creía fueran los que invadieran y dominaran la política, y se empezó a hacer una política que fuera conveniente y rentable para efectos de voto y para efectos de pesos. Entonces, eso dista mucho de la razón o la motivación que yo tuve para estar en política. Porque además Para- cambió la metodología. para ¿Tú eso- considerarías, por ejemplo, que el PAN ya no es hoy en día, no solamente a nivel local, tal vez a nivel nacional, con lo que has señalado, un contrapeso del PRI? Porque el PAN nació de esa forma, ¿no? O sea, ser un contrapeso Así fuerte es. del PRI. Pero ¿Hoy además, consideras que ya ser no es tanto ciudadano eso- y apoyar las causas de la eso ciudadanía. eso en la medida que fue ocupando espacios de poder lo fue perdiendo. No Así es de hoy, Josué. Yo lo he planteado gráficamente, que cuando el PRI era prácticamente quien dominaba Sí, la claro. escena del poder público, el PAN era una especie de testimonio del deber ser en Exactamente, política. sí, sí. Entonces, el PAN era Era un quien poco podía el que señalar planteaba, incluso, quien señalaba y decía lo que debía hacer. Así es. En la medida en que pasó a ser el que lo decía, a ser el que lo tenía que hacer, pues ya se perdió incluso ese referente. En política en general no es una pérdida del PAN, es una pérdida que como sociedad acusamos. Claro. Dejó de plantearse el deber ser público. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la praxis política. Sí, claro. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Peor. Pues depende quién la califique, porque en muy buena medida, desafortunadamente, la calificación las otorgas la otorga el ciudadano en función de si es mi Si me tocó mentecato algo, no me o es tocó algo, tu claro, mentecato. mentecato. ¿No? Así es. Entonces, desafortunadamente se avalan prácticas equivocadas en el quehacer público, en tanto me benefician o me perjudican. Entonces, no es una pérdida del PAN, finalmente el Claro, PAN es un sino de instrumento la público. sociedad, claro. Desgraciadamente es más grave que eso, porque vamos, en el ámbito de los negocios, si tu negocio fracasa, a mí no me afecta. Claro. Pero en el ámbito de la política, si un instituto político como Acción Nacional se deteriora, nos deteriora a todos la política. Así es. Entonces, desgraciadamente es una pérdida que México ha sufrido y no es de 2018, no es hoy que está Ricardo Así es. Anaya. Finalmente, lo que se pueda criticar al dirigente en turno no es más que el producto de acciones de cosas atrás. u omisiones en los años anteriores. Así es. Entonces, no es algo que surge hoy como una espontánea creación tan contundente y tan espectacular, sino es un derivado del todo deterioro lo que de está muchos hablando. años. Perfecto. Nos vamos a un corte comercial, y regresamos con Luis Correa Mena en esto de A Palo Dado.